El Chico Cabrera parece que era porque sus padres eran cabreros o algo así. Él se llamaba Bernardo Abujeta, el Chico Cabrera, porque sus padres eran cabreros. Y entonces nos contaban que era un señor de Broza, era de una familia humilde de Broza, y tenía otros 2 hermanos, pero él no le gustaba por lo visto mucho así trabajar, y entonces se dedicó a estar ir por la finca, robaba y se lo daba luego a los pobres, decían. Sí, no, la gente aquí, la verdad es que los pobres lo apreciaban, eso estaba claro, porque los ayudaba en todas las necesidades. Era el segundo de 3 hermanos. Hay quien dice, o nos decían, que si por la violación de su hermana, también porque la vida era difícil en aquellos tiempos, era obrero, trabajaba en alguna finca por aquí de la demarcación, pero la producción y las ganancias eran pocas, y entonces pues optó por echarse al margen de la ley, ¿no? Y entonces él se dedicó al bandolerismo, que había entonces algunas personas, ¿no? Era bandolero de categoría, para unos héroes y para otros lo contrario, ¿no? Que por la noche su vida era salir de finca en finca, a los terratenientes los tenían agobiados, le robaba hoy un caballo, mañana un buey y tal y cual. Contaban que una vez uno le dice, necesito 2 bueyes, y se fue y se los pidió a otro de otra hacienda y le dijo que no se los vendía. O sea que él hacía también negocio. Y como no se los vendió, fue de madrugada, se los robó y se los llevó al otro. El Chico Cabrera actuaba por la Sierra San Pedro, por la Sierra San Pedro, por los riberos del Salor y por los pueblos aledaños. Brozas, su propio pueblo, Herreruela, Membrío, Alcántara, Liseda, y aún ampliaba más el radio de acción. Bueno, es que no lo veían, porque él venía de madrugada, él venía cuando no lo veía nadie. Él siempre andaba de madrugada. Tenía un caballo, que era con el que deambulaba por estos contornos, y le ponía, para que no lo cogieran, porque claro, la Guardia Civil lo buscaba, le ponía las herraduras canteadas, para que lo buscaran al lado contrario de donde iba. Claro, tenía las herraduras de atrás para adelante, canteadas al revés. Y siempre iba a caballo, pues para atrás, en vez de para adelante. Y no lo encontraban, claro. Porque se escapaba siempre de todo, que no eran capaces de cogerlo así como así. Estaba el Chico Cabrera por ahí, nosotros íbamos al río por verlo, y no lo veíamos nunca, pues estaba metido en la cueva o se iba por los... Entonces no llegamos nunca a verlo, pero íbamos tras de él, pero no llegamos a ver nada. Y entrábamos en la cueva y ahí no había nada. Sí, él actuaba siempre solo, según la leyenda y según lo que siempre solo. Entonces tenía varias cuevas para su refugio. Y tenía la cueva, ya le digo que existe todavía, ahí está, ahí muy cerquita del puente del río Salor, del antiguo, porque ya está el moderno. Sí, eso estaba presente en muchos juegos y en muchos momentos del día entre nosotros, los niños del pueblo, claro. De hecho, se sigue celebrando el Día del Chico Cabrera aquí en la localidad actualmente. Eso me lo contaba mi abuelo, sentado en la lumbre, los días que no podían ir a trabajar porque estaba lloviendo mucho, pues se sentaba y nos contaba a mi hermano y a mí cuentos y nos decía, ¿qué os voy a contar? Y digo, el Chico Cabrera, que es lo que más nos gusta. Y nos encantaba la historia del Chico Cabrera. Pues cuando estábamos en la lumbre salíamos de madrugada y cuando veníamos por la noche cansados, para que no nos durmieran antes de cenar, pues nos enredaban a contarnos algo. Y después pues también cuenta que por las noches venía aquí al pueblo. Había una tasca, barbería, en una casa aquí en la calle San José, detrás de la iglesia. Y venía todas las noches. Venían los guardias haciendo su ronda, que tenían el cuartel en Salorino. Y venían los guardias haciendo su ronda. Y después de madrugada venía él. Él venía a enterarse de lo que pasaba en el pueblo. Se enteraba de todo lo que pasaba en el pueblo. Y un día pues le comentó al tío Pepe, que era el dueño de la tasca, dice, tenemos unas ganas de conocer al Chico Cabrera, le dieron los guardias. Total, que cuando vino el Chico Cabrera, pues se lo comentó el tío Pepe. Dice, los guardias tienen unas ganas de conocerte. Dice, pues no te preocupes. Dice, para el sábado que viene te voy a traer un borrego. Lo matas y lo preparas para la cena. Y los avisas para la hora que te parezca. Dice, pero yo voy a venir más tarde. Pero cuando lleguen,
les dice que como vamos a comer y a beber mucho, que te tienen que dar las pistolas. Las armas te las tienen que dar. Y entonces tú las guardas bajo llave. Y así hizo el hombre, las guardó bajo llave. Total que cuando vinieron los guardias, y luego ya más tarde vino el chico Cabrera y dice, perdonen ustedes, pero es que he tenido que recoger ganado, porque él comentó que era ganadero. Tengo que recoger el ganado y tal y cual, y me tienen que perdonar por venir tarde. Estuvieron cenando y muy animadamente hablando, y ya cuando llegó la hora dice, ya me tengo que ir. Le dijo el chico Cabrera, dice, me tengo que ir porque es muy tarde, dice, y no sea que me encuentre con el chico Cabrera, dijo él mismo. Entonces los guardias dice, me caché la madre, dice, con las ganas que tenemos de conocerlo. Dice, ¿tenéis ganas de conocerlo? Entonces sacó el trabuco y dice, pues aquí lo tenéis. Y salió corriendo y se salió. Y entonces el caballo lo dejaba, porque él venía por el camino de Broza, y dejaba el caballo a las traseras de la tasca, que había un huerto, y dejaba allí el caballo. Se montó y se fue al río Salor otra vez. La leyenda siempre se presta a datos contradictorios. Hay quien dice que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y pues, yo también oí algunas veces que era algo extorsionista, ladrón, robaba sobre todo caballos. Pero yo desde luego lo que recuerdo y lo que he oído siempre del chico Cabrera es eso, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Eso era la misión que tenía más grande. Era un héroe, para los pobres era un héroe, eso está claro. Lo que robaba era para darlo a personas necesitadas. No era, también tendría él sus caprichos o sus vicios, que no vamos a decir que no, pero que la mayoría de las cosas era para darse a la gente que necesitaba, mucho. Se dedicaba mayormente al robo de los caballos y también de las fincas, de donde se podía sacar algo para su sustento, para sus caprichos, y puede ser que también, no digo que no, que entregara algo a los pobres, a los necesitados también, ¿no? Que él ayudaba a los pobres, o sea, le robaba a los ricos, ayudaba a los pobres. Y un día se encontró un leñador, que lo veía muchas veces, porque a los leñadores en el campo, sí, veía gente, claro. Y le preguntó, dice, ¿cómo es que traes la de leña a cuesta? Y le dice, chico, se me ha muerto el burro. Dice, ¿cómo que se te ha muerto el burro? Dice, no te preocupes, mañana tienes otro burro. Y al día siguiente le trajo un burro a la puerta de su casa. También se dedicó, yo creo, algo al contrabando, pero lo que más nos hablaban, o a mí por lo menos, era de eso, de que robaba. Pues contrabando, pero no era para él, sino para el pueblo, para los pobres, y ya está. Porque él murió pobre, creo yo. Pues de todo, porque no había nada, y entonces más el contrabando de café y estas cosas. Y aceite. Porque por aquí se caseaba y por ahí es lo que tenía por ahí, lo traía. Y luego lo que cuentan también del molinero, pues él era muy amigo del chico Cabrera. Hacían, pues eso, vivían allí en la cueva, muy cerquita, y eran muy amigos. Y luego después, pues él recorría todo el río Salor, decían que tenía novia en Membrío, y se recorría todo por ahí. Pues eso, que decían que él estaba con una molinera, de ahí de esos molinos, porque hay unos cuantos aquí en el Salor, y por aquí cerca del pueblo hay también unos cuantos, y que si él estaba con una molinera de esas, el marido lo sabía, y entonces yendo un día de uno de los pueblos de donde fuera el señor, el molinero, que vio el caballo en la puerta y claro, supo que estaba allí con ella, y entonces que buscó a la Guardia Civil, se volvió para atrás, buscó a la Guardia Civil y fue la ocasión de cogerlo, porque se escapaba siempre de todo, que no eran capaces de cogerlo así como así. Ya resulta que los guardias estaban cansaditos porque le daban los terratenientes denuncias por unos lados y por otros, y las autoridades, y no eran capaces de pillarlo por ninguna parte. Entonces los guardias ya pues tuvieron que buscar refuerzos, y vino un francotirador. Y entonces pues fueron y le habían comprado al molinero. Por eso digo que al molinero lo compraron los guardias. Le dijeron, a ver cómo lo pillamos, porque no somos capaces de pillarlo. Dice, cuando el caballo esté en la puerta del molino, el chico Cabrera está dentro. Y entonces, claro, vieron el caballo, los guardias, y el caballo cada vez que veía gente relinchaba. Entonces ha salido el chico Cabrera y ha visto a los guardias. Entonces ha vuelto para atrás y ha cogido al tío Pedro el molinero de escudo. Y se ha ido hasta la charca. Y le ha dicho, Pedro, ¿me has vendido? Claro, porque él nadie lo pillaba. Pero los guardias iban, pues eso, mandados.
Y entonces el francotirador pues tenía que tirar, herirlo para pillarlo, pero nada. El francotirador tiró tan bien tirado que se lo cargó y lo mató. Y esa es la historia que yo sé.